Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Benali, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de un tema muy interesante y es saber cuáles son los reyes del café tostado en el mundo. El café tostado es una de las materias primas que más rentabilidad puede dar el negocio del café y por eso trajimos este tema al podcast. Como empresarios cafeteros, yo creo que una de las cosas más importantes que queremos saber es las cifras. Y Juanfe, quisiera empezar por ahí. ¿Cuánto vale el mercado de exportaciones de café tostado en el mundo? Pero antes de que nos cuentes, los quiero invitar a que se suscriban a YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. Existen diferentes plataformas y diferentes entidades que permanentemente están midiendo qué tipos de café se están exportando y cuál es su cantidad en toneladas y cuál es su valor en el mercado. Y en una de esas plataformas, que es la que está más actualizada, pues nos pusimos a revisar cuál fue el valor del café tostado exportado en el 2023 y este valor llegó a los 14.400 millones de dólares. Entonces un mercado muy grande, muy interesante, en el cual nosotros como la Vibe pues ya venimos entrando en la exportación de café tostado, pero la idea es que muchos más empresarios cafeteros como ustedes empiecen a explorar este mundo y ojalá puedan empezar a exportar café con valor agregado. Y si necesitan un impulso, pues la siguiente pregunta yo creo que se los va a terminar de dar y es Juanfe, es que cuéntanos cuáles son esos 5 países que más exportan café tostado en el planeta. De estos 14.400 millones de dólares, hay 5 países que tienen la gran mayoría de esa participación. Primero está Suiza con más o menos 3.300 millones. Luego le sigue Italia con unos 2.400. Luego le sigue Alemania ya con unos 2.000 millones. Luego sigue Francia, luego siguen Países Bajos y ya después de la lista ya bajan de los 1.000 millones de dólares. Y ahí tenemos que una sorpresa, ninguno de esos países tiene un árbol de café. Entonces ahí es como un despertar de los países productores de decir, bueno, ¿cómo hace esta gente que no tiene un árbol de café para ser los reyes de el café tostado en el planeta? Y nosotros que tenemos los árboles literal muy cerca de las grandes ciudades y lo tenemos acá en el país, no aprovechamos para desarrollar esa industria de café tostado. Yo siempre digo que la Baiba es un revolucionario porque siempre le hemos apostado a las exportaciones de café tostado porque queremos dejar el desarrollo económico dentro del país y es que estas cifras que les estamos ofreciendo pues así lo confirman y es que Juanfe viene la tercera sorpresa para los empresarios cafeteros que nos están escuchando y es saber cuánto equivale lo que exporta Colombia en café tostado. Colombia solo exporta al 2023 90 millones de dólares. Entonces pasamos de un Suiza que exporta 3.300 millones de dólares a 90 millones de dólares. Y por eso es que cuando sacamos el ranking de los mayores exportadores del mundo en valor, Suiza está por encima de Colombia, a pesar de que Colombia es el tercer productor. Entonces mira que sí, somos el tercer productor, pero cuando hablamos de valor en dólares de exportación, ya pasamos del tercer puesto al quinto puesto, porque ahí se mete Suiza y Alemania antes de Colombia cuando hablamos de dólares exportados. Entonces ahí ya hay una perspectiva de decir, listo, si queremos ser más productivos, sí, pero ¿será que la visión debe ser en que debemos ser más rentables y exportar más dólares? ¿O cuál debería ser la pregunta que nos deberíamos hacer como colombianos? Juanfe, ¿y cuál sería la principal razón por la que sucede
estos temas que en realidad sorprenden teniendo en cuenta que son los países productores los que más se relegan en esta división de esta torta de millones de dólares de café tostado? El imaginario de la industria estaba que era la distancia que se tenía desde los países productores a los países donde se consume el café tostado. Pero resulta que dentro de los estudios que hemos revisado, nos pusimos a analizar cuál era la distancia que tenía que recorrer el café tostado desde Suiza hasta los países que consumen su café tostado. Y esta distancia media es de 4.500 kilómetros, o sea que la distancia media que recorre el café tostado desde Suiza hasta los países que consumen su café tostado es de 4.500 kilómetros. Y cuando vimos la distancia media que tiene que recorrer el café desde Colombia hasta los diferentes países de destino, ¿adivina cuál es? Sorpréndeme. 4.500 kilómetros, o sea que estamos a la misma distancia de los países que pueden consumir nuestro café tostado en origen que Suiza. Entonces ahí nosotros seríamos competitivos de una manera increíble porque ¿qué hacen los suizos? Se llevan el café desde Colombia, o sea, transportan el café de Colombia a Suiza, lo tuestan y luego lo reparten a una distancia mucho mayor. Entonces si nosotros estamos casi a la misma distancia de nuestros mercados objetivos de café tostado, pues nos ahorramos la llevada del café hasta otro continente, sino que básicamente lo tostamos acá y lo podemos vender de una manera muy competitiva en cualquier parte del mundo. Y esta es una reflexión que nos tiene que empezar a impulsar a ver cómo nos volvemos mucho más eficientes, cómo nos volvemos más fuertes en ese mercadeo y en esa comunicación para que nuestro café tostado en origen empiece a ser relevante en el mercado. Y lo que estamos diciendo siempre desde que exportamos café tostado, nosotros exportamos con doble frescura, no solamente en el tueste de café, sino también en la cosecha, y creo que ese diferencial no lo pueden tener en países comercializadores. Entonces es momento de que como empresarios cafeteros de países productores, independiente que no estemos en Colombia, sino en cualquier país productor de Latinoamérica, empezar a cambiar este discurso que nos hemos contado históricamente y empezar a exportar café tostado desde origen. Si quieren ver las gráficas, si quieren ver los datos, nos pueden escribir en los comentarios y con todo el gusto les enviamos toda esta información para que ustedes también la puedan analizar. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta tomarnos este café La Vibe con ustedes todos los días. Café que siempre vamos a exportar tostado porque somos unos convencidos que ahí está el futuro del café en Colombia y ahí estamos súper pendientes de sus comentarios, de sus preguntas para estar siempre en contacto. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao.